Pablo Ruiz acaba de sacar un libro que se llama No tengo plata para mi película, que es un libro que hace una encuesta, sobre todo entrevistas, conversa con muchos productores del cine peruano, productores de diferentes variedades, con diferentes estilos de trabajo, en fin, y que dan una imagen de lo que es la producción del Perú hoy. No tengo plata para mi película. Esa es como una especie de queja, de apelación, de pregunta. ¿Qué cosa es? Creo que la mayoría de los estudiantes siempre tienen este como bicho, esta traba de decir, si tuviera plata, haría eso. Entonces quería un poco entrar y romper. ¿Y qué es lo que crees que ha cambiado en estos últimos años para eso que estás diciendo, ¿no? Para que ahora la gente, digamos, tenga más acceso a poder hacer una película? El digital. El cine digital es el hecho de poder hacer tu película con el celular. Yo, por ejemplo, ahora que estoy enseñando, hago que hagan sus cortos con celulares, porque es otra dinámica. Porque hacen, claro, los cortos con celulares y los cortos con las cámaras grandes de las universidades. Pero es otro el espíritu, ¿no? Es más libre, juegan más, y es bien interesante. Y el digital, la tecnología digital, bien, si bien abarata cosas, también hace que las propuestas sean más arriesgadas, creo yo. Pablo, ¿no crees tú que hay diferentes maneras de producir en el Perú? Es decir, ¿cuáles tú crees que es lo que diferencia a tus entrevistados? Ya sí, por ejemplo, yo cuando hice, digamos, hice el esquema, a ver a quién me voy a entrevistar, decidí tratar de entrevistar a personas que tengan formas o objetivos disímiles, ¿no? A los que quisieran hacer un blockbuster desde el pensamiento, desde la concepción, que fue al Sumar y Cementerio General, que eran, inciden en estudios de mercados, cuidaban mucho su relación con el público, no creaban un público, y también cineastas que eran películas mucho más osadas, que posiblemente no piensen en lo comercial del público, a un público masivo, pero sí cuidaban también su público, ¿no? Me pareció interesante descubrir que películas como El Limpiador y El Espacio entre Cosas también tenían un trabajo de tratar a su público. No era el público de los 3 millones de espectadores, pero era su público. Y me pareció bien interesante eso. Y también, bueno, entrevisté a personas que buscan financiamiento a través de fondos culturales, cómo llenas, cómo presentas estos premios. Y también personas, productores que se autogestionan, ¿no? Sus proyectos como Alpamayo, con Eduardo Chus, ¿no? Con Los Ilusionautas, El Delfín, qué sé yo. Y Big Bang, ¿no? Que está produciendo películas, creo que 2, 3 al año. Claro, ahora hay una cosa que es más o menos novedosa. En realidad tampoco es tanto, pero porque ya se había dado en algunas películas del pasado, pero que ahora se está dando como sistemáticamente en algunas películas, que es la relación con las marcas, ¿no? Con marcas importantes, con marcas comerciales importantes, ¿no? Con todo lo que es el brand placement, ¿no es cierto? En asociar la película con eventos, en fin, con actividades. Y lo que es el product placement propiamente dicho, ¿no es cierto? Que sería un poco la inclusión de las marcas en digamos, en el campo visual, ¿no? De la película. Tú la ves, está ahí, ¿no? ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Cómo lo trabajan estos productores que has tenido tú al alcance? Bueno, siempre es interesante tener alguien que te puede aportar de alguna forma económica con equipos y ofrecerle algo. Pero también, por ejemplo, en el libro hay posibilidades de enganchar a una universidad, por ejemplo, ¿no? Permitiendo que sus alumnos trabajen y que tengan un producto real. Lo importante no es simplemente tener un producto, es saber a quién le puede ser tu proyecto y encontrar una vía, un paquete, una estrategia para engancharlo. Yo creo que eso es interesante. Todo depende mucho de lo que tú quieras hacer, ¿no? Porque no es que todo el mundo tenga que hacer cine comercial o todo el mundo tenga que hacer cine artístico o todo cine experimental, ¿no? Depende mucho de lo que tú quieras hacer y una vez que tengas claro eso, ya puedes partir. ¿A quién le puede interesar tanto invertir en él como a quién le puede interesar crearlo? Yo creo que es muy importante, creo que una cosa que saqué del libro como conclusión es crear tu público. No puedes solo hacer la película. Hacer la película es la mitad de tu trabajo. Tienes que crear un público. No, pero mi película es más independiente. No, tienes que crear tu público. Así sea una película, así lo vean 3.000 personas, esas 3.000 personas tienen que saber de qué es la película y ir acompañando durante el proceso de la película. Y creo que las redes sociales te permiten eso, ¿no? Crear un público a largo tiempo. Para mí me parece un error empezar tu campaña en redes a 2 meses antes de estrenar la película, ¿no? Tienes que hacer 1 año, un poco más incluso para poder engancharlos, hacer videos virales. O sea, creo que es la idea, una de las grandes conclusiones que saqué del libro es que tienes que crear tu público, independientemente de lo que hagas. ¿Y cuál es la dificultad mayor que encuentran los productores? ¿Dónde hay trabas? ¿En qué proceso, en qué momento de todo el proceso de producción de una película
¿tú sientes que ellos coinciden en establecer dificultades? Primero en la producción, conseguir dinero, ¿no? Siempre conseguir dinero en un proyecto siempre es difícil, pero una traba que ahorita está siendo importante es la distribución, ¿no? Por lo mismo que van a haber muchas más películas, van a estar compitiendo, ¿no? En una semana estaba a los 40, Viaje a Tumbuctú y El Mudo. A problemas digitales, soluciones digitales, ¿no? Van a haber nuevos canales de exhibición, como estamos hablando, Netflix o digitalmente. Claro, y las plataformas, ¿no? Todas estas plataformas de televisión, o sea, plataformas de audiovisual en realidad, porque no es televisión, ¿no es cierto? Porque la televisión cambió también de concepto. Plataformas audiovisuales de películas a pedido, ¿no es cierto? Tú pagas o te suscribes, ¿no es cierto?, por ver un menú de películas que no son las habituales, ¿no? Ahora, eso que tú dices es bien importante, ¿no? La distribución, porque tú dices van a confluir en cartelera una serie de películas que van a estar pugnando por entrar. Y eso es complicado porque además solamente pueden entrar en determinados meses por el asunto de los blockbusters que compiten y que es un problema serio, ¿no? Porque si bien una película muy marketeada, muy no cierto importante como a los 40 pudo competir con El Hombre Araña, no todas están en las mismas condiciones, ¿no es cierto? El Mudo, por ejemplo, pues no puede, evidentemente, no tiene nada, digamos, ningún elemento en común, digamos, que la pudiera hacer competir, ¿no es cierto? Ni desde el presupuesto de publicidad, ni la dramaturgia, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí se presenta un problema más o menos serio, ¿no? Sí. ¿Cómo ves ahí y qué piensan los productores del trabajo, del papel del Estado? El papel del Estado. Bueno, sí, pues siempre es importante que el Estado tenga conciencia de que el cine es una cultura viva, ¿no? Que si bien está bien que hablemos la historia del Perú y los huacos y la música. Todo el patrimonio, digamos, Claro. arqueológico del Perú, Claro, que es tan importante, ¿no? Sí, pero también es importante Así la es. cultura viva, esta cultura. La creatividad ahora. Claro, ¿no? que de acá a 100 años va a ser pues el pasado, Sí, claro. nuestro legado, ¿no? ¿Qué piensas de todos los productores regionales? ¿Qué piensas de lo que se está haciendo en regiones, lo que se está haciendo en Ayacucho? ¿Tú crees que hay algún punto en común con lo que tú has entrevistado, con la labor de la gente que has tenido oportunidad de hablar con ella? En cine regional creo que se está haciendo cosas bien interesantes y bien experimentales, ¿no? Desde las propuestas audiovisuales hasta las propuestas de distribución. No, he estado hablando la vez pasada con Flaviano Quispe que era... ellos iban, contrataban un camión, un carro y comenzaban a anunciarlos ellos mismos. Hoy día ven la película en tal colegio. Y iban al colegio, ponían el ecran ellos mismos y hacían un conversatorio, iban como que de colegio en colegio, están y eso me parece bien experimental. Yo creo que en el cine regional está, digamos, la parte más atrevida del cine peruano a nivel de construcción ¿no? Pero pues, sí es un mercado alternativo, ¿no? Pablo, ¿y cuál es la diferencia entre este libro nuevo que tienes y el anterior que sacaste, Confesiones Fílmicas, ¿no? Pero eso lo hiciste con José San, me parece. Confesiones Fílmicas, que son entrevistas a directores, ¿no? Claudia Llosa, Josué Méndez, Augusto Cavada, que es guionista, Javier Fuentes, Héctor Gálvez, Daniel Vega, en fin. Bueno, para mí hay dos grandes diferencias. En Confesiones Fílmicas era el punto de vista del director. Y era casi artístico el asunto. Lo del dinero era solo una parte de una gran entrevista. Y sí, se le llamó Confesiones Fílmicas porque era como el director haciendo una especie de confesión de todo lo que había sufrido, todo lo que había hecho, desde sus amores y los que ha odiado durante el proceso, y me pareció bien interesante. No tengo plata en mi película, es solo el dinero. Solo el dinero, solo cómo lo consigo, cómo lo distribuyo y cómo genero ganancias. Ha sido así de tajante, ¿no? Ha sido ya no he entrado a discusiones culturales, ni artísticas, ni de críticas, porque simplemente era eso, tenía una cosa muy segmentada. Y la otra gran diferencia es el espíritu. Y yo creo que en Confesiones Fílmicas había una sensación de hacer cine es muy difícil, es muy complicado, hay muchas trabas. En cambio, No tengo plata en mi película, creo que es un final más esperanzador, es decir, sí se puede hacer, es yuca, es difícil, pero sí se puede hacer, ¿no? Hay ciertas estrategias, tienes que tener en cuenta esto, y lo más probable es que falles en esto y en lo otro. Pero sí se puede hacer, ¿no? ¿Tú crees que ahora, eso lo has dicho bien interesante, porque Confesiones Fílmicas lo hiciste ya hace varios años? Hace 4 años, claro. Claro, 4 años. ¿Y tú crees que ahora hay como una mentalidad más empresarial? Sí, empresarial, pero también
en el punto de vista de que tienen menos miedo. O sea, sí lo ven como un negocio. O sea, no es tanto como lo ven un negocio, es como que... Es que no es un negocio en el sentido de que yo hago esto porque es lo más fácil de hacer y gano un montón de plata. Claro. Se ve menos miedos. Menos miedos, es decir, en arriesgar dinero. Claro. ¿No? Claro, si yo arriesgo esto, que no es mucho, y lo puedo recaudar haciendo esto, que no es tan difícil. De todas maneras es difícil, no quiero darle la ilusión Claro, de que es complicado, pero hay más posibilidades, ¿no? Claro. Y ese es un poco el espíritu que se rescata en No tengo plata en mi película, es el hecho de que sí es difícil, pero sí hay salidas. En cambio, en Confesiones Fílmicas todavía hay una sensación de que es amor al arte y es posible que hagas una película y que te dificulta. Siento que había un mensaje un poquito más de un poquito más de esa especie, claro, de apostolado a hacer cine, ¿no es cierto? Muy bien, Pablo. ¿Dónde se consigue? ¿Quién editó tu libro? La Toulouse-Lautrec. Yo soy docente allí y la Toulouse-Lautrec lo vio interesante, vio una forma de entusiasmar a sus alumnos y a todas las personas jóvenes para que hagan cine y se animó a publicarlo. ¿Y dónde se puede conseguir? Las personas interesadas, ¿dónde lo pueden tener? Bueno, hay la página Facebook No Tengo Plata para mi película, ahí lo pueden pedir, pero... ¿Que la están viendo acá? ¿Ah? Y pero yo creo que mi verdadera estrategia de distribución es a través de los conversatorios en las universidades, que lo anuncian en la página. Yo creo que ahí es interesante porque no solo es... Yo creo que el libro no tiene que estar acompañado por la experiencia del conversatorio, de escuchar a alguien y decir, oye, mira, también lo puede hacer, y no simplemente verlo en un libro, sino ver que ese cambio está ahí, ¿no? Que ese cambio está hecho por personas y que esas personas están ahí hablando contigo y conversándote. Y es bien interesante los conversatorios porque creo que la gente sale más entusiasmada. Yo creo que es el momento en donde se puede decirle a la gente que se entusiasma por el cine, que no es un sinsentido, que no es una cosa que por hacer cine tus hijos van a dejar de estudiar, claro. Sino es hacer cine, creo que es el momento oportuno para entusiasmar a la nueva generación y decirles sí se puede hacer, hay estos peligros, pero también hay estas posibilidades. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Ricardo.